Hola a todos. Buenas. Y bienvenidos a Noma 2. Y estamos hoy aquí para recordaros que somos novatos en el mundo de la autocaravana y las cositas que nosotros utilizamos para que la vida nos sea un poco más agradable. Y un poco más fácil. Bueno, Noma 3. Noma 3. Bienvenidos a Noma 2. ¡Wow! Y porque hay muchas cosas que nos cogieron desprevenidos y nos hemos informado bastante. Y ahora os vamos a contar las aplicaciones que utilizamos o lo que pensamos utilizar en el futuro, lo que nos han parecido lo mejor para nuestro futuro viaje en nuestra vida como nómadas. Efectivamente. Bueno, en primer lugar, para empezar, lo más importante, dónde acampar, pernoctar, parquear o lo que sea, ¿vale? Y al principio, cuando empezamos con la autocaravana, nos hemos descargado 500.000 aplicaciones diferentes. Pero luego hemos ido cerrando círculo. Y al final nos hemos quedado con 3 aplicaciones. 3, verdaderamente con una, más que nada. Pero sí, tenemos las 3 descargadas todavía y algunas veces sí que comprobamos y confirmamos datos en una en la otra. Y serían, la primera es la Pack4Night. Pack4Night, que es la principal, la que todo el mundo conoce, la que todo el mundo usa. Luego tenemos el Camper Contact. Efectivamente. Y luego tenemos la guía ASCII, que de las 3 aplicaciones con las que nos quedamos siempre es con Pack4Night. Hay que tener en cuenta que es una aplicación, como la mayoría de las aplicaciones de la autocaravana, gestionada por la misma comunidad. Es decir, que tú puedes crear un lugar tú mismo poniendo tanto camping como áreas públicas, áreas privadas, las de pago, las gratuitas, solamente áreas de servicio sin poder aparcar ahí y todo esto. Lo importante al utilizar esta aplicación es leer muy bien los comentarios, porque las cosas cambian y podrían haber creado este sitio hace 3 años, pero a día de hoy algunos están cerrados, otros lo mismo, hay alguna fiesta local, lo que sea, que no funciona. Con los camping pasa un poco igual. Entonces hay que estar muy atento y leer los comentarios, ver lo reciente que son y las cosas que ponen, porque nosotros en nuestro caso tenemos que saber cuando viajamos si puede entrar el perro, si se puede solamente aparcar, si se puede acampar, si hay servicios, porque si no pensamos quedar varios días sería bueno tener el acceso a vaciar las aguas y cosas de este tipo. Así que nos quedamos con Pack4Night. También es verdad que ayuda mucho los grupos de Facebook, por ejemplo, Adictos a las Autocaravanas, Hace Vivientes. Son grupos que nos ayudan mucho porque la gente va publicando los sitios donde va y, por ejemplo, mira, estamos en Sevilla, sitio tal, con tal. Y la verdad que es un sitio que yo muchas veces estoy en Facebook, hago capturas de pantalla para luego tener eso ahí. Y otra cosa, es una fuente muy buena para mí personalmente, son las redes sociales también de otros autocaravanistas, de algunos que tienen canales en YouTube y suben vídeos en YouTube de dónde han estado, y algunos que nos siguen en Instagram o los seguimos nosotros y vemos también los sitios que han estado, que lo normal en este mundo es compartir dónde has estado, dónde has aparcado y cuál ha sido tu experiencia. Efectivamente. Siguiente punto, el tema de la gasolina. Vamos a ir muy de pasada porque aquí verdaderamente es una aplicación que teníamos de antes. Que teníamos de antes, además antes de tener la autocaravana, porque el tema de la gasolina siempre es importante y más últimamente. Sí, últimamente como están los precios. Está la aplicación del precio de la gasolina. Tal cual. Precio de la gasolina. Vamos, en cualquier caso vamos dejándolo. Abajo van a estar los enlaces. Los enlaces para la aplicación, efectivamente. Precio de la gasolina, que es la que te va poniendo la gasolinera más cercana y te dice el precio al que está la gasolina en este sitio. Y luego tenemos MyLPG, que es una aplicación donde puedes ver los puntos donde echa el LP. ¿Vale? Nosotros por ahora no tenemos LP, pero sí que es algo que tenemos pensado para un futuro no muy lejano. Y ahí está la aplicación. De momento utilizamos la de MyRepsol, que es la que te dice la Repsol, porque tenemos la bombona de propano. ¿Qué pasa? Que la aplicación, la verdad, está ahí. Algunas veces te ayuda y otras le ayudas tú a ella. Bueno. Desinstalándola del móvil. Sí que en algunas ocasiones nos ha dado un sitio en el que de verdad hay una estación de Repsol que tiene la bombona de propano. Sí, en Chiclana de la Frontera nos pasó...
te corto porque se me va ahí de la cabeza. En Chiclana de la Frontera nos pasó que decía que en la estación de servicio de la entrada de Chiclana, en la primera reserva que había bombonas de propano. Buscando las bombonas de propano nos encajamos desde Chiclana de la Frontera hasta el puerto de Santa María. Continuamos con movilidad. Efectivamente. Movilidad. Tenemos dos aplicaciones aquí, ¿vale? En primer lugar tenemos Green Zone. Efectivamente, que es una aplicación un poco mirando al futuro, porque de los sitios en los que hemos estado cuando hemos ido a Galicia y tal, no hemos tenido problemas, pero es una aplicación que está enfocada en el certificado ambiental del vehículo, porque como sabéis, tanto por ejemplo en Barcelona como en Madrid y fuera, en los sitios como Alemania y otros países de Europa, más todavía, hay sitios en los que no puedes entrar con una pegatina ambiental que con otra. Y en Alemania, si no me equivoco, no quiero decir tampoco una tontería, pero es que directamente ni la pegatina ambiental le vale porque tienen como una pegatina suya, una certificación suya propia, sí, algo... con la que se mueven y necesitas esta para entrar en algunos sitios en concreto. Entonces, la aplicación, a ver, si utilizas la versión gratuita, lo único que vas a saber que en esta zona en concreto, porque te ponen como unos puntitos, hay alguna restricción de la pegatina ambiental. Si la pagas una suscripción que no es muy cara. Y a modo de organizador, tu libreta de viaje o prepara tu viaje vía Michelin, ¿vale? Lo comentamos de pasada, vía Michelin está bien, es una aplicación que está bien, tienes tú que ir contando, haciendo tus cuentas, porque es verdad que no afina mucho, por lo menos en nuestro caso, habrá algo que estemos haciendo mal seguramente. Alguna vez es decir, no es que no afine mucho, sino porque tú cuando le pones el precio de la gasolina de tu tipo de vehículo, le pones el consumo que suele tener a los 100.000 kilómetros, sí, los litros por kilómetro. Por kilómetro, y lo que pasa es que algunas veces da una información que nos cuadra y decimos sí, más o menos, y cuando vemos el viaje que hemos hecho, dice, pero no siempre. Entonces algunas veces nos sale, a mí cuando yo lo calculo que vamos a gastar 200 euros en gasolina, el 76, digo, me gusta más tu ruta, a ver dónde vamos. Yo generalmente que el tema de planificación, bueno... Pero es un poco eso, es más que nada, no la utilizamos tanto para la ruta, sino para ver los peajes. Porque cuando lo haces por alguna aplicación de Google te lo mismo, o te pone que hay peajes, pero ya es como que más ser buscado decir cuánto. Ahí, sin embargo, te dice exactamente el precio de los peajes que te van a tocar en la ruta, cuánto te va a costar y más o menos la gasolina, que algunas veces acierta y otras no, pero vamos, tú en realidad te hace una idea. Cuando ves los kilómetros te hace una idea y está muy bien a nivel gastos básicos de un viaje en autocaravana, está muy bien para organizarse. Hablando en el vídeo anterior de la tecnología, nos hemos acabado de quedar sin tarjeta de memoria. Hemos tenido que cambiar la tarjeta. Continuamos. Por otro lado tenemos las aplicaciones de, por así decirlo, además navegación. Hablando, enlazando con lo de la vía Michelin, que hemos dicho que no la utilizamos para la ruta, ¿qué es lo que utilizamos nosotros para ver el camino cuando vamos? Vale, me centro yo aquí. ¿Vale? Porque al principio cuando empezamos con la autocaravana había una anécdota muy graciosa. Descubrí, pues, tenemos un navegador, ¿vale? De hecho os lo enseño, que es este de aquí. Tenemos este TomTom, ¿vale? Y empecé probando el TomTom. El TomTom había veces que se quedaba... Hay que decir que es un TomTom antiguo que hemos heredado de la familia. Sí, pero cuando va muy bien, porque va muy bien, pero siempre y cuando le hagas caso. Si dejas de hacerle caso o decides optar por otra ruta, no me recalculará la ruta, lo tengo que ajustar. Tenemos anécdotas con él porque decimos que es como una novia celosa en nuestra relación, porque en el momento que tú, por ejemplo, en ruta paras a comer y no te la llevas no te la llevas adentro del sitio donde vas a comer, o que de repente dices tú, vamos a salir aquí en esta gasolinera, vamos a echar gasolina o lo que sea. Es decir, que te desvíes de la ruta que ella te ha marcado. Deja, primero, de mostrarte ruta. Si te la muestra. Un día nos enseñaba que teníamos que volver como que 200 kilómetros atrás para dar la vuelta. Para volver a hacer... eran 200 kilómetros lo que nos quedaba y decidí coger por otra salida y nos dijo que teníamos que volver, es decir, hace 200 kilómetros hacia adelante para volver al punto de inicio y coger la ruta esa de 600 kilómetros, de 200 a 600. Y algunas veces te deja de hablar, que es otra cosa de ella, sí. Porque ella se pone celosa de que has elegido la ruta no que ella quería, se pone celosa, te deja de hablar y es va un poco a su bola. Pero por lo general, la verdad que muy bien. Muy bien. Luego somos también de los raritos que el primer viaje cuando fuimos a Galicia íbamos con
3 móviles, eso ¿vale? es lo que iba a contar, eso es lo que iba a contar. Entonces te dejo. El TomTom, luego pusimos otro teléfono con el Google Maps, porque el Google Maps, la verdad que va muy bien y tiene es aviso. El que estamos más acostumbrados al final, al Sí. haber utilizado el coche, es como el primero en el que piensa cuando dice un navegador. Y luego pusimos otro, que es uno que usamos también bastante, que es el Sigitrack. Sigitrack, lo bueno que tiene es que, a diferencia de Google Maps o de un TomTom que no sea camper, porque hay navegadores para camper donde le ponen las medidas, en el Sigitrack, versión de pago, espacio no patrocinado ni por Google, ni por Sigic, Ni por nada. Ni por nada, ni nadie. Pero en la versión de pago está completo. Le metes las medidas de tu vehículo, le metes el peso de tu vehículo y te evita ruta con ese tipo de limitaciones, ¿no? Entonces la verdad que es un navegador que está muy bien. Bueno, pues hicimos el viaje a Galicia con los 3 navegadores. Tú te guías por el lema: si no estás seguro, no cojas esta calle. Sí. Si no entra por la vista, no entra la autocaravana, ya está, es así. Y hablando también un poco, enlazando con lo que hemos dicho de viaje a Galicia, una de las cosas importantísimas cuando vas fuera es la aplicación del tiempo. Y en este punto tenemos la aplicación de Meteoblue. Meteoblue es alucinante. Tiempo en tiempo real, válgame la redundancia. Avisos meteorológicos. Luego hay otra aplicación que es la de radar del tiempo, ¿vale? Que en caso de que haya tormenta, granizo o el tiempo cambie, pues te va saltando un mensajito y te va notificando. La verdad que son 2 aplicaciones que están muy bien. Tal como hemos dicho de las aplicaciones también que utilizamos para algunas cosas, o como puede ser una página de Facebook, un grupo de Facebook en el que miramos la información, hay también algunas aplicaciones como puede ser, por ejemplo, la Vivan Lifer, y lo que tienen es muchos puntos, tanto de pernocta, que no lo utilizamos más que nada para eso, sino porque hay sitios donde alquilan, venden, donde te pueden camperizar, donde comprar los accesorios. Y por otro lado, pues tenemos a Iván, que tiene una aplicación, Iván Radio, donde tiene, aparte de su magnífica programación, pues tiene una música estupenda, ¿vale? Os la dejamos por abajo para que os la descarguéis la aplicación, para que accedáis y veáis, porque la verdad que el contenido que tiene es Y ya magnífico. para terminar, tenemos 2 aplicaciones que de momento, por desgracia, no hemos podido utilizarlas, pero la seguimos teniendo en el móvil porque vemos que en el futuro nos van a ser muy útiles. Y una es... son... que me gusta de eso. Ya ve, lo haces como 2 o 3 veces en cada vídeo, pero no pasa nada. Sí. La primera es el Trails, que es una aplicación que está pensada para rutas tanto de senderismo como de bici, y hay muchísimas rutas. Hay una parte de la aplicación que es gratuita y otra que es de pago. De momento, igual que con la anterior, no hemos visto el sentido de comprar una suscripción premium porque de momento no la hemos podido utilizar, darle todo el uso posible. Porque de momento, para hacer una ruta de senderismo, por ejemplo una ruta en bici, lo único que tenemos es la aplicación y las ganas. La bici la tenemos, está con las ruedas pinchadas, así que... Y tenemos una bici para los 2 y necesitaríamos una más, una rueda nueva y un soporte, un soporte ese, no es un soporte, pero es soporte para el perro. Un soporte para el perro. Perro, te vas con el soporte en la bici. Un enganchito específico para que no se te cruce con la bicicleta. Entonces, cuando tengamos todo esto, le daremos muchísimo uso. Y hay otra que me parece espectacular, maravillosa, no sé si la aplicación en sí, pero la idea... sí, desde luego, que se llama el Road Surfer Spots, que es una aplicación... Uy, el perro que no hemos oído la cámara. Sí, ahí va el perro. A ver si no se ha desenfocado. Se ha querido como perro al soporte de la cámara. Al soporte de la cámara. No te tomes las cosas tan a pecho, cariño, por favor. Y esta aplicación está pensada para el tema de que en España no lo hemos visto mucho, también porque llevamos poquito tiempo. Somos novatos, perdonadnos si decimos alguna tontería. Pero es una aplicación que trae cosas, no tanto los aparcamientos, los campings, sino viñedos, granjas, y es para poder ir a aparcar ahí y conocer algo diferente en cada sitio. Hacer una cata de vino en un viñedo, en la granja comprar huevo ecológico de esta granja, y te dan la opción de quedarte ahí a pernoctar. Y tú, claro está, normalmente no te obligan, pero es una
un intercambio, claro, para eso está pensado, ahí para estamos. que tú puedas probar al final algo específico de esta zona y la verdad que sería muy enriquecedor para nosotros. Sí, una forma de disfrutar también de un entorno más natural, de una vida más, Claro, más simple. y también más... aportar un poco más también a lo que es, no tanto pequeño comercio, pero sí que algo más familiar, algunas cosas Efectivamente. más. Al final es la vida de autocaravanista, también conlleva esto, de colaborar con los demás, ¿no? Y nos parece increíble. Yo sé que, por ejemplo, en Reino Unido lo hacen con una suscripción que tú pagas anual. Y te mandan un librito y una pegatina. Ahí Y tú está. vas a estos sitios, lo vas descubriendo. En España creo que había, pero no sé si ya ha salido, si se le da Sí. mucho uso. No lo sé. Lo he visto mucho en Francia y en Reino Unido. Y de momento aquí lo que he visto es esta aplicación que me parece, la verdad, que bastante... Si mal no recuerdo, si mal, corregirme, porque ya decimos, somos demasiado novatos en este tema, pero si mal no recuerdo lo de la guía ASCII, no sé si se sigue haciendo, porque lo que es la aplicación, he visto la aplicación y poco más, ¿vale? Pero en la guía ASCII me parece que había algo de una pegatina o algo que como que te incluía algunos puntos, algunas experiencias y demás. En la aplicación esta del el Road Surfer... Road Surfer Spot. Esa. Eso. En esta sí que es verdad que no es solamente una granja gratuita en la que aparcas, hay sitios, pero son sitios como más naturales, lo que decimos. Un viñedo en el que te dice que puedes pasar, lo mismo te sale 20 euros la noche, pasarla ahí, pero claro, es una experiencia totalmente diferente. No es lo que se ve, vamos al centro ciudad a un parking y vamos a conocer el museo que también es bonito. Pero para como que enriquecer un poco la experiencia me parece genial y que seguramente la utilizaremos en el futuro. Así que vamos a ir cogiendo un momentito el teléfono, vamos a ir entrando en las aplicaciones y vamos a ir buscando, como hemos dicho anteriormente, una nueva ruta. Nos vemos. Nos vemos.